En este video, presentaremos fórmulas perimetrales y perimetrales comunes. El parámetro de una forma bidimensional es la distancia alrededor de la forma. Para determinar el perímetro de un polígono, agregamos la longitud de cada lado. Consideremos primero un rectángulo donde sabemos que los lados opuestos tienen la misma longitud. Entonces, si etiqueto la longitud L, el lado opuesto tiene la longitud L. Si etiquetamos el ancho W, el lado opuesto tiene longitud W. Y ahora, si pensamos en caminar alrededor del rectángulo para determinar el perímetro. El parámetro es igual a L más W más L más W. Que nos da el parámetro P, nuevamente, es igual a L más W más L más W. Pero L más L es igual a 2L, y W más W es igual a 2W. Lo que nos da la fórmula del parámetro para un rectángulo del parámetro P es igual a 2L más 2W. Entonces podemos usar esta fórmula para determinar el perímetro de un rectángulo, pero nuevamente podemos encontrar el parámetro agregando las longitudes de los lados. Entonces, si consideramos el rectángulo de abajo, sabemos que si este lado tiene una longitud de 12 centímetros, el lado opuesto tiene una longitud de 12 centímetros. Si esta longitud es de 5 centímetros, la longitud del lado opuesto también es de 5 centímetros. Entonces, nuevamente, si pensamos en caminar alrededor del rectángulo para determinar el perímetro es de 12 centímetros más 5 centímetros más 12 centímetros más 5 centímetros. Entonces, sin usar la fórmula, sabemos que el perímetro P es igual a 12 más 5 más 12 más 5. Normalmente dejamos las unidades apagadas para realizar el cálculo, y 12 más 5 más 12 más 5 es 34, lo que nos da un perímetro P de 34 centímetros. Entonces necesitamos unidades en nuestra respuesta final, y debido a que el perímetro es una longitud, las unidades no cambian. Todavía tenemos centímetros. O podríamos encontrar que el perímetro usando la fórmula P es igual a 2 veces L más 2 veces W, lo que nos da 2 veces 12, más 2 veces 5. Darnos P es igual a 24 más 10, lo que nos da 34 centímetros. Entonces, de nuevo, con o sin la fórmula, obtenemos el mismo perímetro de 34 centímetros. Y ahora consideremos un cuadrado donde sabemos que las longitudes de los cuatro lados de un cuadrado son todas iguales, así que si etiquetamos la longitud de un lado S, los lados restantes también tienen longitud S. Entonces, si caminamos alrededor del cuadrado para determinar el parámetro, el perímetro P es igual a S más S más S más S. Y S más S más S más S es igual a 4S. Lo que nos da la fórmula del perímetro P es igual a 4S. Y ahora mirando la plaza de abajo. Este lado tiene una longitud de 6 pulgadas. Y por lo tanto los otros lados también tienen una longitud de 6 pulgadas. Al caminar alrededor del cuadrado para determinar el perímetro P es igual a 6 pulgadas más 6 pulgadas más 6 pulgadas más 6 pulgadas. Y 6 más 6 más 6 más 6 es igual a 24, el perímetro es de 24 pulgadas. Estamos usando la fórmula P igual a 4S, el perímetro P es igual a 4 veces 6 pulgadas, 4 veces 6 es 24, lo que nos da el mismo perímetro de 24 pulgadas. Y ahora consideremos un triángulo. No existe una fórmula especial para el perímetro de un triángulo. Simplemente agregamos las longitudes de los tres lados, por lo que si etiquetamos las longitudes de los lados A y C, caminando alrededor del triángulo, el perímetro es A más B más C. Mirando el triángulo a continuación, si comenzamos aquí, el parámetro será 9 pies más 5 pies más 10 pies. Entonces, el parámetro P es igual a 9 más 5 más 10, que es igual a 24, el parámetro es 24 pies. Ahora consideremos el perímetro de un círculo. El perímetro de un círculo se llama circunferencia de un círculo, y un círculo no es un polígono y, por lo tanto, tendremos que usar la fórmula especial, la circunferencia C es igual a 2πr.
que es igual a pi d, donde r es el radio del círculo y d es el diámetro. Mirando el círculo aquí, observe cómo el radio es la distancia desde el centro al círculo, y el diámetro es igual a 2 veces el radio, donde el diámetro es la distancia a través de un círculo que pasa por el centro. Entonces, para nuestro ejemplo a continuación, observe cómo se nos da el radio r, donde el radio r es igual a 4 metros. Y, por lo tanto, la circunferencia c del círculo, que nuevamente es el parámetro del círculo, es igual a 2 veces pi por r, que en nuestro caso es 2 veces pi por 4 metros. Bueno, 2 veces pi por 4 es igual a 8 pi, la circunferencia exacta es 8 pi metros, pero debido a pi, a menudo obtenemos una aproximación decimal. Así que vayamos a la calculadora, y obtengamos una aproximación decimal para la circunferencia. Ingresamos 8 pi, entonces presionamos 8, y luego en esta calculadora, segundo, luego la tecla de exponente aquí trae el pi. Observe cómo el pi sobre la tecla de exponente y luego presionamos Enter. Si redondeamos a 2 decimales, observe que hay 2 y un tercer lugar decimal, y por lo tanto, redondeamos hacia abajo. La circunferencia C es de aproximadamente 25.13 metros. Entonces tenemos la circunferencia exacta del círculo, que es de 8 pi metros, y tenemos la circunferencia aproximada de 25.13 metros. Espero que hayas encontrado esto útil.